Bien, hermanos, nos gustaría seguir adorando a Dios, pero vamos a ceñirnos a lo que prudentemente nos han aconsejado hacer en este tiempo. Así que vamos con la palabra de Dios. Quiero saludar también a alguna gente que está por primera vez. Hay unas familias, bueno, dos familias cubanas que están ahí hacia el fondo. Bienvenidos. No digo los nombres porque me voy a equivocar. Es verdad. Así que bienvenidos y que Dios os dé gracia para disfrutar en esta tierra, sobre todo con el invierno que estamos teniendo. Bien, pues esta mañana quiero compartir, y antes de compartir, como el tiempo lo tenemos muy ajustado, deciros que tenemos ya planeado y organizado el tiempo de retiro de Semana Santa, que ya sabéis que no va a ser presencial, que siempre lo hacíamos en algún lugar del centro de España, y ahí nos reuníamos toda la fraternidad. Bueno, va a ser online, que sepáis que no será en Semana Santa, será después de Semana Santa. Objetivo, para que esos 2 días, que no van a ser enteros, que va a durar, podáis utilizarlos para descanso y lo que dé de sí la Semana Santa, ¿de acuerdo? Se irá anunciando próximamente según nos vayamos acercando a las fechas. Bien, esta mañana quiero aprovechar este tiempo con la palabra para transmitiros algo de la palabra, concretamente en relación a las promesas, porque la Escritura habla, aparte de historias y de relatos, digamos, personales y biografías incluso, una de las cosas que más encontramos en ellas son promesas. Y a veces hablamos de las promesas muy a la ligera, ¿verdad? Como si las promesas fueran una cosa sencilla, y no es verdad. Las promesas de Dios no son sencillas de recibirlas. Tenemos la confianza de que Dios lo ha dicho, pero siempre trabajamos con la idea de que alrededor de una promesa hay una vivencia espiritual tremenda siempre, siempre. Ahora, la Biblia tiene miles de ellas y no todas son para todos. Estoy hablando de esas promesas que Dios da particularmente, como la que Dios le dio a Abraham, de que iba a bendecirlo y multiplicarle, ¿verdad? Las promesas es algo que cuando son para nosotros nos damos cuenta de que son para mí, ¿verdad? Dios habla personalmente, Dios habla por las promesas. Dios promete cosas, promete sanidad, restauración, prosperidad, bendición, abundancia, trabajo, salud, etcétera, 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 etcétera. Dios promete. Pero nos damos cuenta que muchas veces, pues, yo me refiero precisamente a esas promesas personales, es decir, lo que Dios habla a cada uno, ¿verdad? Y quiero usar un texto, como siempre, del libro de los Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Y vamos a leer un texto un tanto oscuro, no es un texto de esos muy claritos, pero que he reflexionado y meditado en ello y quiero compartirlo, ¿verdad? Está hablando de Abraham, está hablando de Sara, cómo recibió fuerzas para concebir, cómo Abraham habitó como extranjero, pero dice, en el versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Quiero compartir algo sobre este texto porque aquí habla de la experiencia normal del creyente, y es que no han recibido la promesa, o alguna promesa. Todos tenemos una lucha, todos tenemos una expectativa de una promesa que salió de la boca de Dios, pero, como dice aquí, habla concretamente el caso de Abraham, que Dios le prometió multitudes y él vio nada más que un grupito, que fueron los que estaban con él, muy pocos, Isaac y poco más. Entonces, aquí habla de aquellos que no han recibido la promesa, no han recibido lo prometido, y habla de lo que yo llamo una receta divina, una receta bíblica, para saber qué hacer con esas promesas que aún no se han recibido. Y de esto va el mensaje, porque sé que todos tenemos la expectativa de recibir algo de Dios, ¿sí o no? Todos. Y yo no puedo recibir sino aquello que Dios me ha prometido, es la verdad. Hay promesas, digamos, de corto alcance. Por ejemplo, Dios dice, yo estoy con vosotros donde estén dos o más. Es una promesa inmediata que se cumple ya. Yo la creo y lo noto, lo siento, lo percibo, lo experimento. Pero hay promesas que necesitan tiempo y a veces mucho tiempo. Ahora, aquí habla de 3 cosas concretas. La primera dice que, y está hablando
de lo prometido y no recibido. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero dice lo que hicieron. Y esto es también para ti y para mí. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí hay tres aspectos importantes. Cuando Dios da una promesa, tú ya la puedes, es como mirar de lejos, porque la promesa tiene un concepto, digamos, un elemento o un factor visual. Mejor dicho, la promesa te da una visión. Si tú cuando Dios te habla, tus ojos espirituales ya ven algo, pero lo ven de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Claro que no sabes exactamente cómo va a ser. Sabes que Dios lo dijo, que Dios lo dice, que Dios no miente, pero lo anecdótico es que la promesa, cuando Dios habla, tus ojos espirituales se abren. No los ojos físicos, porque es como dice, como mirando de lejos. ¿Y qué ocurre cuando uno mira de lejos? Bueno, sabemos que lo que está lejos tarda en llegar, ¿no es verdad? Pero vemos que viene. No os entusiasmo esto. Si lo vemos que viene. Al menos lo vemos, eso es lo que hace el corazón. Te da una visión de algo que viene a lo lejos, pero viene. Y estos son los ojos de la fe. Esto es lo que producen las promesas. Y fíjate, la visión, ¿verdad? Son los ojos de la fe. La fe tiene ojos y es precisamente a través de la visión que traen las promesas de Dios. Ahora, fíjate una cosa. Cuando tú ves algo de lejos, sabes que no ves los detalles. No ves los detalles, nunca. Por ejemplo, hay tres detalles importantes que uno, ¿verdad? Cuando recibe una visión de una promesa, de cualquier promesa, no ve. Uno es el cuándo, otro es el cómo y otro es el dónde. El cuándo. Dios puede decirte, lo voy a hacer mañana, pero no es lo normal. Y en la Biblia no encontramos, ¿verdad? Por eso es que se andan atreviendo a poner fechas a la venida de Cristo y tal. No aciertan ni uno, ¿verdad? El kairos divino. El kairos, el tiempo concreto de Dios. Sabéis que la Biblia habla del cronos y del kairos. El kairos es el tiempo del cumplimiento. ¿Cuándo ocurrirá, Dios mío? Y vemos en las Escrituras que todo el mundo tuvo que esperar su tiempo. Es cierto. Por eso lo vemos de lejos. Pero no solo el cuándo, sino el cómo. Por ejemplo, a María le aparece el ángel y le dice, vas a tener un hijo, vas a dar lugar al Emmanuel, al Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios esperado, el Mesías. Y dijo, ¿cómo será esto? ¿Cómo? Claro, dice, ¿cómo va a pasar? Me gustaría saber el detalle de cómo va a ocurrir. Dice, porque yo soy virgen, yo no conozco varón. O sea que eso está en nosotros, siempre el cómo, pero Dios no te va a revelar el cómo. La respuesta que le da el ángel es súper explicativa. El Espíritu Santo te concebirá, o sea, la dejó peor que estaba, ¿verdad? Y también está el dónde. Piensa en José. Dios le da una visión, ve el sol, la luna, 12 estrellas que se postran ante él, que él interpreta. Fíjate los detalles, si no son fundamentales, que cuando su padre y sus hermanos vinieron y se postraron ante él conforme a la visión, su madre había muerto. Es decir, que la luna ya no estaba. No es que no se cumplió la visión, es que Dios no le dio el detalle de que su madre no estaría en el momento donde él se encontraría con sus hermanos, ¿verdad? Pero está claro que el dónde, tú no te imaginas dónde Dios puede cumplir la visión que Dios te ha dado, o la promesa que Dios te ha dado. No te lo puedes imaginar, porque Dios es Dios. Por eso el cuándo, el cómo y el dónde es algo que tú tienes que mirar por la fe y esperar por la fe. Mirar de lejos, sin detalles, porque Dios te puede sorprender. Y repito, la sabiduría de Dios no va a razonar, evidentemente, con lo nuestro. Ahora yo digo, cuando vemos de lejos, algo viene. Yo ayer estaba mirando en la ría unos individuos, ¿qué estarán haciendo allí? Y pensé mil cosas. Al final, aprovechando la marea baja, unos ilegales se habían metido a buscar la almeja. Yo pensé que estaban bañando.
porque es lo que había. Después pensé que estaban pescando, tampoco. Después pensé que estaban quizás buscando algo que se les cayó, porque les vi unos paipos. Pero lo que hacían eso es para mantenerse, y al final me di cuenta que estaban pescando ilegalmente. Bueno, no lo estoy denunciando aquí. Pero uno cuando de lejos no ve los detalles. La realidad es bastante diferente a lo que realmente ocurre. Pero las promesas nos hacen ver de lejos. Y una visión del futuro que te digo que es más real que lo que tus ojos ven en este momento. Es más real, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí podemos descansar. No lo entiendo, no lo comprendo, no lo veo claro, pero Dios no miente, ¿verdad? Recuerda cuando le dijeron los apóstoles a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo Jesús? No os toca a vosotros conocer ni los tiempos ni las sazones, ni los detalles, sino que están en la sola potestad del Padre. Hay un aspecto de la Trinidad y es que hay cosas del Padre que no las sabe ni el Hijo. Por ejemplo, la venida de Jesús. Es como una sorpresa de boda. Dijo, el día que te cases, el día que te encuentres con la iglesia, es un deseo mío. Fíjate, y es Dios, y Dios sabe todas las cosas, menos esa. Porque son cosas que están en la potestad del Padre. Por eso la venida de Cristo, que es sin duda el acontecimiento más esperado, y que parece ser que todo lo que está ocurriendo en este tiempo apunta a que la venida del Señor se acerca, sin duda. Una pandemia mundial, ahora las cosas pasan a nivel mundial. Antes podía haber un terremoto en un país, podía haber una hambre, podía haber una guerra, pero ahora es mundial. Todo el mundo está bajo esto. Lo que nos habla de que yo creo que todo esto el Señor lo permite para algo que tiene que ver con su venida. Entonces la primera cosa es que tenemos que entender que las promesas nos van a dar una visión de lejos. En segundo lugar dice, y creyéndolo, bueno, creerlo, las promesas generan fe. Dice, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe no es algo que está en un individuo innato, no es de nacimiento, ni de familia, ni de costumbres religiosas, ni siquiera de venir a la iglesia, es porque Dios habla. Entonces las promesas lo que hacen es generar fe. Y la fe, dice la Biblia, que es un don de Dios. Aún ni es tuyo. O sea, tu fe no te pertenece. Tu fe la recibiste de otro que te la da. La recibiste del autor y consumador de la fe. Y eso viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que ir al trono de la gracia, porque dice Efesios 8 que somos salvos por gracia, y dice, y esto no es de vosotros, ¿verdad? Es por la fe. Por lo tanto, vamos al trono de la gracia, como dice en Hebreos, y ahí podemos encontrar fe. Eso habla de la intimidad, eso habla del devocional, eso habla del tiempo que pasamos a solas con Él, que es el tiempo más rico del día, pues en el tiempo en el cual cargamos las pilas espirituales y se nos enciende la fe. Es importantísimo. Es donde Dios habla, donde Dios nos consuela, donde Dios, ¿verdad?, unge este tiempo y su presencia se manifiesta. Por lo tanto, ahora hay algo importante hablando de esto, porque podemos pensar que, sobre todo en el caso de Abraham, que es el caso que me quiero ocuparme esta mañana, yo estuve investigando su vida y me di cuenta que Dios le habló muchas veces de lo mismo. De lo mismo. Y lo vamos a leer ahora un momentito. Dios se repitió con él hasta 7 veces. Y aquí viene lo que viene. Probablemente hasta él se lo dijo más veces. ¿Por qué? Porque pasaban los años y su fe decaía. Las circunstancias, se veía que cada día tenía más arrugas, que su mujer era estéril y que nada pasaba, que hacía lo que tenían que hacer, los deberes matrimoniales, nada pasaba, nada ocurría. Y el hombre pues empezó a desgastarse, digamos, anímicamente y en su fe. Entonces, ¿qué hacía Dios? Le hablaba una y otra vez. Y Dios volvía. Y Dios volvía. Y por ejemplo, y encuentro una línea, algo en común en todo esto, que si me permitís por un momento, y el vaho de las gafas me lo permite. Por ejemplo, en el capítulo 12... le dice, el Señor había dicho a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela, y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en el 7 dice, apareció el Señor a Abraham otra vez, a tu descendencia daré la tierra, y edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. Ya vemos cómo empieza a repetir el mensaje. En el capítulo 13, en el versículo 14, dice, y el Señor dijo a Abraham, anota esto, después que Lot se apartó de él.
abre ahora tus ojos, mira donde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjate, en el mismo capítulo, bueno, otra vez vuelve a repetirlo. Y después, si vamos, por ejemplo, al capítulo 15, en el versículo 5 dice, y creyó, dice, y lo llevó fuera, este es el momento en el que lo saca como de una tienda, mira arriba, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ya creo que es la cuarta vez que anotamos, ¿verdad? Y esto fue precisamente en un momento muy particular, después de la famosa batalla con los que habían secuestrado a Lot, ¿verdad? En el versículo 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, a tu descendencia de esta tierra, tal. Y vamos al capítulo 17, y en el versículo 2 dice, era Abraham de edad de 90 años, subrayo esto. Y se le aparece el Señor y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Estamos en el capítulo 17, y si vamos al 4, dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y si vamos al 8, dice, a ti te daré a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, que da perpetua. Es una repetición continua. Claro, nosotros leemos la Biblia, pero esto pasaban años entre una historia y otra. Y concretamente en esta última vez había 13 años que debido al error de tener a Ismael, que no voy a caer en detalle, creo que todos lo conocéis, Dios no le hablaba. Yo siempre lo digo, imagínate que a ti está Dios 13 años sin hablarte. Poder respirar. Nos consumiríamos, ¿verdad? Viene el famoso hecho de que viene el Señor en una teofanía, es decir, como un ángel, o con dos ángeles, ¿verdad? Pero se aparece físicamente porque va a anunciarle que va a destruir Sodoma. Y de nuevo, ¿verdad? Estamos en el capítulo 18, en el versículo 18. Y habiendo de ser Abraham una bendición, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y por último, esto fue antes de la destrucción de Sodoma. En el capítulo 22, en el versículo 17, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Si leemos el principio de este capítulo, leemos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma tu hijo, tu único hijo a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Como veis, os he leído todas las veces que he encontrado, y en otras se puede sobreentender, pero vamos concretamente a lo que dice, siempre le repite lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios genera fe, y la vida de Abraham y la fe de Abraham estaba debilitada y necesitaba que Dios lo refrescar en fe, ¿verdad? Ahora, lo que me llama la atención, y eso es algo que creo que os habéis dado cuenta, es que cada vez que Dios le habla, había una crisis en medio. Siempre. Por ejemplo, la primera vez que le habla, dice que llegó entonces a Canaán, dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, que Dios le dijo, deja tu tierra que te voy a dar una tierra. Llega allí y estaba ocupada. Y ya dijo, esto va a costar sangre, sudor y lágrimas y lucha. La tierra estaba ocupada. En otro momento, Abraham tenía una persona de mucha confianza, que Dios, por cierto, no le dijo que lo llevara con él, lo llevó, que era Lot. Lot le trajo sus problemas. Pues dice, cuando el Señor dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, y eso fue un trauma, porque Abraham era de otra raza. El color de su piel, su costumbre, su lengua era otra, no era la de Canaán. La única persona con la que podía relacionarse era Lot. Dice que Lot tuvo que apartarse de él y lejos, por un problema que hubo entre los pastores. Fue otra crisis para Abraham, ¿verdad? Después tiene que rescatarle, porque se mete en líos Lot, y ahí, después de esa batalla, Dios vuelve a hablarlo.
Pero hay un momento que es el capítulo 15 que dice, Dios se le aparece y Abraham le dice, ando sin hijo, dice, el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. O sea, es así como despectivamente, ¿verdad? Y al final quien me va a heredar va a ser un esclavo. Y dice, no, va a ser un hijo tuyo. Y ahí estaba en un momento de duda, que no fue uno solo, fueron más de uno. De nuevo estaba en otra crisis. Y otra crisis le vino cuando viene a decirle, ahora voy a destruir Sodoma. ¿Y cómo? Si ahí está mi sobrino con su familia. Y empieza a interceder y a regatear, ¿verdad? Y Dios le habla, que a ti te voy a dar muchedumbre de gente, no te preocupes por esa ciudad. Pero estaba en otra crisis. Pero otra crisis es cuando cumple 99 años. Yo siempre digo que los cumpleaños son muy bonitos hasta que uno tiene 25 o 30. A partir de ahí, seamos sensatos, ¿verdad? Uno ya alcanzó las etapas bonitas de la vida, la adolescencia, la juventud, se casó y tal, pero a partir de cierta edad ya que, sobre todo a partir de los 40 empiezan las crisis. Los que no los tenéis, preparados. Es un consejo que os da el pastor. Por favor, hacerme caso, aunque solo por una vez. Pero cuando cumple 99 años, el hombre ya dice, ya oía las arpas de Los Ángeles. Dijo, yo estoy más de allá que aquí, ¿verdad? Eso fue otra crisis, la crisis de la edad. 99, y dije, el año que viene paso a las 3 cifras. 3. Y si no, pregúntaselo aquí cualquiera que no pasa a 3, pero pasa de 2 a cambiar la primera. De 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70. Imagínate, es una crisis normal. Se me está acabando la vida. Se está acabando la carrera. ¿Y dónde va lo que iba a tener? Pero Dios viene y le habla. Otra vez. Y lo peor de lo peor. La peor crisis de todas. Cuando por fin tengo a mi hijo, va Dios y me lo pide. Dice, Dios probó a Abraham. ¿Os fijáis que siempre le habló, las 7 veces que tengo anotado aquí, 7 u 8 podíamos contar, siempre le habló en pleno de una crisis? O salía de una guerra, o entraba en Canaán y vio que aquello estaba lleno de gente que no era lo que él esperaba, ¿verdad? O fuera que Lot se aparta de él, su amigo, de que pierde su familia cercana, ¿verdad? Sea que va a destruir Sodoma y donde vivía Lot y su familia, ¿verdad? Sea el cumpleaños fatídico, 99, o sea, el tener que enfrentarse a la posibilidad de tener que sacrificar aquello para lo que toda tu vida esperaste y aguardaste, como era Isaac, ¿verdad? Y Dios habla precisamente en las crisis. La pregunta es ¿por qué? Y hay una razón por la cual a veces Dios nos debilita. O permite, que estemos débiles. Permite situaciones muy críticas. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuertes no necesitamos a Dios. Eso en primer lugar. Si Dios depende de mis habilidades, de mis capacidades, entonces ya tenemos a un Dios dentro de nosotros. Dios permite y usa nuestra debilidad. Acuérdate de Pablo. Pablo dice que se nota que hay un aguijón en su vida. Es un enviado del diablo, dice la Biblia. Y dice que clama a Dios 3 veces. La respuesta es no, no y no. No hay respuesta. Y te voy a decir una cosa. Dios no sanó a Pablo del aguijón. Y probablemente nunca, eso no lo sabremos hasta que estemos en el cielo con él. Pero Dios le habló a Pablo. Fíjate, en vez de sanarle, Dios prefirió hablarle y dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. De decirlo más alto, en tú. Bástate mi gracia. Es decir, Él usa el momento débil para venir con su palabra y para traer su poder, y Él se perfecciona en tu debilidad. Por eso entendemos el hecho de que Dios dice, mira, te voy a hablar y te voy a hablar cada vez que estés débil. Pero cuidado, no estoy hablando de débil espiritualmente, ¿eh? Eso es otra cosa. Débil físicamente, débil anímicamente, débil hasta socialmente, débil, ¿verdad?, en las áreas naturales de la vida. Pero eso no es estar débil espiritualmente, no. Débil espiritualmente es no orar, ni leer la Biblia, ni congregarse, ni reunirse, ni amar a Dios. Eso sí que es una debilidad.
Pero cuando estás en situaciones que te abandonan los amigos, que te encuentras con dificultades, problemas, que hasta tienes que ver la debilidad de tu propio hijo, es el momento donde Dios habla, porque Dios es el Dios que se fortalece en la debilidad. Ahora entiendo aquellos textos que dicen: si no os volviereis y os hiciereis como niños, no heredaréis el reino de los cielos. No, nosotros queremos ser fuertes, claro queremos ser fuertes, pero ¿qué tipo de fortaleza necesitas? Yo necesito la fortaleza que me da la gracia de Dios en mi debilidad. Pues decía Pablo: por tanto me gloriaré en mi debilidad. Me voy a gloriar, me voy a gozar en ella. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, no sabéis el resto, entonces soy fuerte. Por eso Dios le habló a Abraham en momentos de debilidad tremenda, de una profunda debilidad. Ya repito, Dios no sanó a Pablo, prefirió hablarle. Y es porque la voz de Dios fortalece siempre. Y estamos hablando de las promesas de Dios. Y quiero hablar una última cosa sobre esto, porque todos sabemos que tú y yo, si somos salvados, si somos salvos, si vamos al cielo, es por la debilidad de Jesucristo. Vemos a Cristo que fue debilitado, totalmente, crucificado, allí en una cruz. Y ahora, gracias a eso, tú y yo somos salvos. Por eso Dios es el Dios de los débiles. Y si te encuentras débil, enhorabuena. Estás disponible para que Dios te bendiga y te use y te llame. Claro que sí. Hemos hablado de, y es un aspecto al margen, pero importante. Y es que a veces decimos: bueno, a mí Dios me habló, pero sigo hundido, estoy mal. Y eso que yo tengo una palabra de Dios, ¿te suena? Sí. Vamos a ir a un texto súper, hiper, mega conocido. Estamos en Mateo 14, 29. Quizás no haya falta leerlo porque es el famoso capítulo digamos, el camino sobre el agua del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice lo que dice. Había una tormenta muy fuerte y dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, dice el viento era contrario, pero Jesús apareció y dice, Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro se ve que se animó y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Fíjate, ven es una palabra de 3 letras, casi no gastas ni saliva. Yo creo que a veces hasta cuando estornudamos decimos ven. Es una cosa súper sencilla. Es una palabra, pero era una palabra que no era una palabra del léxico meramente, era una palabra que venía impregnada del poder de Dios, porque había salido de la boca de Dios. Esta es una palabra que algunos le llaman rema. Bueno, yo no voy a discutir si el rema y logos, pero esta es una palabra de las que se llama una palabra que viene de la boca de Dios y que es una palabra que a muchos les da el impulso, ¿verdad? Yo diría que hasta Pedro se saltó a la torera, ¿verdad? Si puso la mano en la barandilla de la barca y saltó y ¡pum! Y allí estaba desafiando las leyes físicas, la ley de la tensión superficial, el principio de Arquímedes: todo el cuerpo sumergido en un líquido es igual experimenta una fuerza igual al peso del volumen que desaloja. Eso no se cumplió en absoluto. Ninguna ley física se cumplió porque estaba bajo la influencia del poder de Dios. Entonces, el rema, pero ¿por qué se hundió? Porque todos sabemos la historia. Bueno, por lo que dice aquí, pues porque dice que miró al viento. ¿Y qué es lo que pasó? Pues muy fácil. Lo que ocurrió es que él comenzó su hazaña de fe por la rema, pero faltó continuar en el logos. La rema es la palabra que Dios te da a ti, pero el logos es la palabra que Dios da a todo el mundo. Es la palabra que dice la Escritura, los mandamientos, las exhortaciones. Eso es el logos. ¿Y qué está escrito en la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Eso para quién es? Para todo el mundo. Eso no es una palabra rema, es una palabra logos, una palabra general. Y Pedro, funcionó muy bien en el rema, saltó de la barca con el impulso del ¡bang! Pero cuando iba caminando, de repente, sus ojos, en vez de mirar a Jesús, que lo tenía enfrente delante de él, empezó a mirar el viento y se saltó la palabra logos.
Por eso el rema y el logos van combinados. Por eso muchas experiencias de fe fracasan. Porque comienzan en el rema, pero no continúan en el logos. Sí, es que Dios me habló, sí, pero es que la Biblia está llena de mensajes, de palabras, de consejos, de exhortaciones que son el logos de Dios para que tú puedas llegar al final. Y menos mal que Jesús tuvo misericordia. Señor, sálvame. Y dice que tendió la mano, quiere decir que estaba ahí delante. Pero recuerda, yo conozco cantidad de personas, incluso que si vinieron de otros lugares, de otros países, a hacer la obra de Dios, es que Dios me dio una palabra. Pero hay que seguir el logos. Tienes que mirar a Jesús y tienes que confiar en Él. Una cosa es tener fe para saltar de la barca y andar sobre el agua, y otra cosa es seguir caminando. Por eso se necesita confianza. Amén. Entonces, vamos al tercer y último principio, que hemos visto ya lo que es mirar de lejos. ¿Lo ves? Amén. Viene, Bien. De lejos, pero viene. Número 2, creemos, pero la tercera dice saludando. La palabra saludar es desear salud. Sí, cuando decimos, antes antiguamente se decía salud, a veces hasta de estornudar. Y es verdad, saludamos porque deseamos que te vaya bien, ¿verdad? Y yo estaba pensando y meditando, y dije, pero ¿cómo podemos saludar una promesa de Dios? Bueno, porque a veces las promesas no están vivas. Hay que saludarlas, darles salud. Y yo cuando saludo a alguien, le estoy mandando 2 mensajes. Número 1, me acuerdo de ti. ¿Sabes qué? Estaba en tal lugar y vi a fulano. Le vi, le saludé. Hay quienes saludan y les lleva 1 hora saludar. Hay otros que le hacen con un hola, ¿qué tal? Es igual, pero saludo es. Pero tú cuando saludas a alguien, lo que estás diciéndole es me acuerdo de ti. Por eso en la Navidad y en las fechas especiales, ahora los cumples, ¿verdad? Hay quien vive en el Facebook saludando a todo perro, a todo gato. Bueno, saludar es una manera de decirte me acuerdo. Y si no te saludo, ¿es que ya no se acuerda de mí? Pues mira, a Dios le gusta que te acuerdes de sus promesas. Cuando Dios da una palabra es para que la recuerdes. Y el saludo es algo vocal, oral, sale de aquí. Ya sé que podemos saludar por carta, pero bueno, el saludo, ¿verdad? El saludo bíblico, el saludo que deseaba Pablo a Timoteo, a las iglesias, diga, acuérdate de saludar no es a pensar, no, es que mira, me dice Pablo que te salude, es decir, me acuerdo de ti. Bueno, pues con las promesas hay que acordarse de ellas con la boca, comunicando, ¿verdad? Por eso también hay un segundo aspecto en el saludo, y es que te acerca. No solo le dices, me acuerdo de ti, sino que me acerco a ti de nuevo. A lo mejor hacía años que no oías de mí, que no sabías de mí. Y esto es el efecto de las promesas. Tenemos que saludarlas porque ellas, en primer lugar, nos hacen recordar lo que Dios dijo. Y en segundo lugar, nos acercan a ellas. Las hacemos vivas. Por eso conviene que las promesas estén en tu oración, en tu intercesión, en tu declaración, en tus alabanzas, ¿verdad? Cuando una promesa desaparece de nuestra boca, esa promesa como que pierde la salud. Por eso la revivimos. Por eso la Biblia habla tanto en relación a las promesas de qué hacer con ellas. Y hemos hablado de 3 cosas y ya concretamos. Número 1, mírala de lejos. No te fijes en los detalles, que no es fácil. Número 2, créelo de esta manera, yendo al trono de la gracia y saber que en las crisis aún Dios te va a hablar mejor. Porque yo recuerdo, y lo vuelvo a insistir, que cada vez que Dios ha hablado de mi vida no era cuando estaba bien, era cuando estaba mal. Puede hacerlo, pero Él prefiere, ¿verdad?, los momentos de debilidad, los momentos de crisis. Y en tercer lugar, tráele salud, tráele vida, recuerda lo que Dios dijo. Estás hablando lo que Dios dijo y hay que insistir y recordarlo, hacerla salutífera, ¿verdad?, acercarnos a ella. Y hay una última cosa en el texto, y con esto sí que cierro, y que de alguna manera completa este pasaje, porque dice, porque
dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dice, mirándolo de lejos ya lo hablamos, creyéndolo también, saludándolo también. Pero después dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, esto no tiene que ver con la promesa, tiene que ver con la identidad de cada uno. Y lo que dice aquí, dice, porque los que esto dicen, que eran extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. Yo no lo veo tan claro, pero la Biblia sí que lo ve, porque es un libro sabio. O sea, claramente dan a entender que buscan una patria. Fíjate bien lo que dice. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Esta última parte del texto nos habla de, sin duda, el hecho de que Abraham, aunque no recibió las multitudes, pero hoy desde el cielo lo está viendo, él lo que buscaba era una patria. ¿Y qué es una patria, hermanos? Una patria es un lugar, por ejemplo, España sabéis que es la madre patria. Porque habla de una similitud, habla de una maternidad, habla de una paternidad. Pero, ¿qué patria estaba buscando Abraham? Dice que buscaba una patria con su promesa de las naciones, con su promesa de multiplicación. Y es la patria celestial. Y es que buscaba creyentes, buscaba hijos de Dios, gente que vamos a vivir en el mismo sitio, vamos a compartir los mismos valores y vamos a tener la presencia de Dios permanente, claro que sí. Es decir, que Abraham, su promesa no era para que Dios lo sanara, o para que Dios lo prosperara, o para que Dios lo bendijera. Él no estaba preocupado por eso. Dijo, aunque me muera, yo estoy buscando una patria. Fíjate bien, una patria. Dice, porque si yo estuviera pensando de la que vengo, dice aquí, se habría vuelto. Mucha gente se va al mundo. Mucha gente se va a la patria de la que vino, es decir, la patria de la que yo nací, España y el mundo de España, mi vida vieja. ¿Verdad? Mucha gente se vuelven atrás porque no tienen una visión clara del futuro. Que no estamos aquí para ser buenos españoles, sino para ser buenos cristianos. Nuestra patria es dar buen ejemplo, ser una buena imagen del Dios que nos salvó. Y Abraham, cuando sabía que Dios lo quería multiplicar, no se preocupó, por eso dice que él vivía en tiendas. Él siempre vivió en tiendas, no se molestó en construir un edificio, no se molestó en vivir plácida y cómodamente, porque en su visión estaba, claro que sí, tengo que tener un hijo, que tenga nietos, que tenga bisnietos, y con eso poblar el mundo de una patria diferente, que es la patria celestial. Pues yo digo promesas hay muchas, pero que tus promesas, por las que tú luches y trabajes, sean por las de llenar el cielo, de hijos de Dios. Esa es la patria que Dios espera. Por eso dice, y me gustan estas palabras, dice en el versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor patria que esta, que la patria española, de la cual muchos se pueden sentir muy orgullosos, es la patria celestial, porque dice, por lo cual Dios no se avergüenza. Dios, vamos a decirlo sin que suene mal, se siente como orgulloso, es mejor, contento. Para explicarlo de alguna manera, acuérdate de Job, ¿verdad? Cuando vino el diablo, ¿de dónde viene? ¿De andar por la tierra o de ir por ella? ¿Has visto Job, mi siervo? Lo íntegro que es. ¿Eso qué es? Sentirse orgulloso. No sé si hay una palabra, pero él estaba contento. Él estaba contento de que el cielo se pueble con gente de abajo que tiene arrebatada el enemigo y el mundo y la carne, y los haga patriotas de la Jerusalén celestial. Pues dice, no se avergüenza, fíjate, de llamarles que son de Él. Y acordaros en la Escritura que precisamente cuando Dios se manifiesta a muchos, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso no se avergüenza de llamarse con el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque era gente que buscaba
el reino, buscaba la patria, buscaba llenar el cielo, ¿verdad? No buscaba llenar los bolsillos, ni su prestigio, ni su capacidad, ¿verdad? De buen rollo, como se dice ahora. No, no. Gente que busca el cielo. Por eso dice que confesaron continuamente que eran extranjeros y peregrinos. Yo no soy de aquí. A mí esto no me ata, a mí esto no me llama. Este no es mi lugar. Aún la muerte no será una mala noticia, porque la muerte será un paso para entrar precisamente en esa patria, donde Dios dice que ha preparado una ciudad. Yo sé que hay ciudades en el mundo preciosas, y hay ciudades que yo he conocido, no solo de España, sino fuera de España, hermosas, pero ¿te imaginas, con todos los esfuerzos de los ingenieros, de los alcaldes y de los arquitectos en hacer bellas ciudades, te imaginas la ciudad que te ha preparado Dios? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar cómo será la Jerusalén celestial? Que, como dice Apocalipsis, está rodeada de oro y piedras preciosas por todas partes, con esas 12 puertas que tiene igual alto, ancho que profundo, ¿verdad? La ciudad increíble, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios ha preparado, ¿verdad? Precisamente para aquellos que no buscan meramente cualquier promesa, buscan una patria. Un lugar donde estaremos todos los creyentes, todos los que participamos del mismo valor que se llama Jesucristo. Y Dios no se avergüenza en absoluto de llamarse, ¿verdad?, por el nombre de ellos. Fíjate, Dios se humilla en cierta medida. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también de Luis, de Pepe y de Carmen. Cuando alguien busca esa patria, no busca las promesas para salir de problemas. No busca las promesas para promoción personal. No busca para prestigio. No busca para que el ego se infle. Busca para que el cielo se infle. Para que la patria celestial esté llena de almas arrebatadas de este mundo. Amén. ¿Podemos orar? Padre, te damos gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tus promesas, Señor. Cada una de ellas, Señor. Pero en esta hora queremos enfocarnos. Las miramos de lejos, las creemos por la fe y las saludamos. Pero por encima de todo, confesamos que sea cual sea la promesa que reclamemos, oremos, pidamos o esperemos, Señor, lo importante es buscar esa palabra, buscar ese lugar donde estarán los hijos de Dios con Dios, que tú has preparado esa patria donde tú serás el rey, donde tú serás y peregrinos sobre esta tierra. Esto no es nuestra patria, esto no es nuestro lugar. Agradecemos donde hemos nacido, nuestras familias, nuestros amigos y vecinos, Señor. Pero nosotros buscamos una patria celestial, algo mucho más grande, algo mucho más perdurante, porque eso no terminará jamás. Es eterno, es absoluto, es el reino de Dios, es el lugar al cual hemos sido predestinados, Señor. Que tú has preparado una ciudad increíble, Señor. Y nos gozamos en esta realidad, Señor. Padre, delante de ti, como aquellos ancianos, echamos nuestras coronas a tus pies, Padre. Nuestros derechos, Señor. Nuestros privilegios, nuestros beneficios. Queremos sujetarnos y someternos a ti. Tú eres el Dios de las promesas. El que dice el sí y el amén, Señor. Pero queremos buscar lo tuyo, no lo nuestro, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios os bendiga. Es la 1 de la tarde. Esto es lo que ha dado de sí el día de hoy. Como sabéis, estamos con un estudio corto. Estamos ya por la 5ª sesión. Los miércoles os animo a que podáis seguirlo. Y también, recordados si queráis hacerlo, tenéis para ofrendar. Ofrendamos al final, no como hacíamos habitualmente, y si no hay ninguna contraorden, ninguna situación en el ambiente que provoque, continuaremos el domingo que viene.